Veremos circuitos biestables. Vamos a analizar circuitos con lógica secuencial, en este caso los circuitos de reloj. Cómo se comporta el biestable JK y el tipo D. Estos dispositivos necesitan una señal de reloj para operar, no pueden trabajar sin esa señal de reloj. En la práctica 2 revisaron el tiempo de propagación de las compuertas lógicas. Y esto sirve para detener un poco la señal y para poder generar ese pulso de sincronía. Aquí tenemos un circuito donde se va a retrasar un poco la señal que vamos a meter. Dicha señal normalmente es una señal cuadrada, pero puede ser cualquier señal. Normalmente es cuadrada. Esa señal, si observan, va a pasar a través de esa función lógica AND por un lado, y por el otro lado va a entrar al inversor. El inversor va a hacer su trabajo, que es invertir. Invierte la señal. Sin embargo, invierte la señal y cuando llega de nuevo a la función lógica AND, tarda un poco de tiempo. Ese poco de tiempo es lo que nos permite a nosotros tener esos pulsos, que solamente la señal lo detecte en esos pulsos. Y aquí lo observamos. La entrada es la que va a llegar directamente a la AND. La entrada negada es la de la salida del inversor. Y existe un pequeño valor de tiempo en el que tenemos un pulso. Y dicho pulso es el que utilizamos para la señal de reloj. Es un pequeño intervalo, es un tiempo muy corto en el que el sistema genera un 1. Pero es un tiempo suficiente como para que el sistema lo pueda detectar. Ahora, esos pulsos pueden ser flancos positivos o flancos negativos, es decir, que pasen de 0 a 1 o que pasen de 1 a 0. Si la señal pasa de 0 a 1, pues es positivo. Si pasa de 1 a 0 es negativo. Ahora lo que vamos a hacer ahora es revisar el comportamiento, ahora sí, de los flip-flops. Lo que estábamos viendo anteriormente era la señal de reloj. Recuerden que todos estos son sistemas secuenciales, entonces necesitan una señal de reloj. Y vamos a revisar los flip-flops JK tipo D. El JK necesita unas entradas, que en este caso son dos entradas. Entonces, esas dos entradas, una de las características es que producen una condición de cambio. Y el tipo D lo único que hace es transferir un dato. Esa condición de cambio de JK es lo que estuvimos revisando en clase, lo que alcanzamos a ver en clase, con ese efecto de memoria. Entonces vamos a revisar, esto es la práctica 5, en la práctica 5 tenemos esa información. Vamos a aprovechar un poco de esa práctica para revisar cuál sería el comportamiento de estos sistemas. Entonces el circuito es muy característico, ya lo hemos revisado, es retroalimentación. Lo que nos interesa por el momento es el diagrama de tiempos, revisar cómo es que se comporta el sistema cada vez que se presentan dichas combinaciones. Esto lo hicimos en clase y lo hicimos por combinación, pero este tipo de sistemas es muchísimo más sencillo revisarlos si lo vemos con diagramas de tiempo. Entonces, si alcanzan a observar en la señal de reloj tenemos el 1 y el 0, están las transiciones. Esos unos y ceros van a generar en ese movimiento, en esos cambios, la señal de reloj. Entonces, si observan, tenemos 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Ya habíamos visto esas configuraciones antes, esas combinaciones. La única diferencia es que en 1, 1 vamos a cambiar el estado presente. Si teníamos un 0, va a ser un 1. Si teníamos un 1, va a ser un 0. Y recordarán, cuando las dos entradas son 0, 0, tenemos la condición de no cambio. Si la entrada era un 1, entonces, pero si la salida era un 1, entonces la salida continúa siendo un 1. Si la salida era un 0, entonces la salida continúa siendo un 0.
Entonces recuerden, es el estado presente y el estado siguiente, o el estado anterior y el estado presente, como lo quieran ver. Para esta práctica vamos a cambiar un poco los circuitos integrados. En la práctica van a utilizar el 7476, si no recuerdo mal. Aquí vamos a usar otro flip-flop, también es JK. Nada más que no es 7476, es 74109. En la encuesta que se les había pedido realizar, comentaron que tenían multisim, entonces vamos a usar multisim. Multisim tiene este tipo de dispositivos. Y aquí vemos en Mauser el tiempo de propagación, el tipo de JK que es. Y aunque no es el mismo número de parte, es el mismo comportamiento. Esa es la ventaja de esto. Por eso estamos revisando la hoja de datos. Entonces, si observamos, vamos a tener, aquí sí es un poco diferente a lo que están acostumbrados. Normalmente algunas señales para el 7476, si no recuerdo mal, las polarizaciones se encuentran en medio. Aquí se van a encontrar como normalmente lo encontrarían. El extremo superior derecho es BCC, el extremo inferior izquierdo es tierra. Pero una de las características que vamos a estar revisando nosotros en la siguiente video, es decir, siguiente sesión, siguiente video, son las entradas asíncronas. Y después revisaremos esas entradas asíncronas, qué es lo que hacen. Pero más o menos para adelantar lo que harían, son básicamente señales habilitadoras. Y pues ya habíamos recordado, o recordaremos qué significan esas señales habilitadoras. Van a hacer que el sistema trabaje de manera correcta. Por el momento nos vamos a enfocar solamente a la tabla de verdad de JK en las entradas J y en las entradas K. Y regresamos a la tabla de verdad. Y pues como dijimos, solamente vamos a enfocarnos en la parte de J y K. Evidentemente tendremos la señal de reloj. En la señal de reloj observen que se encuentran las flechas. Dichas flechas indican cuál es el flanco en el cual se va a activar el sistema. En este caso nos están señalando que el flanco va a ser positivo. Flanco positivo va de 0 a 1. Es decir, que cada vez que tengamos nosotros la señal de reloj de 0 a 1, se deberían tomar en consideración las entradas, o se van a tomar en consideración las entradas. Observen aquí que esta tabla de verdad tiene, en lugar de tener J y K, tiene J y K negada. Eso es porque el fabricante pues lo presenta de esta manera. Pero es el mismo, es la misma tabla de verdad, o el mismo comportamiento de tabla de verdad que un JK normal. Aquí nos está señalando que K pues puede ser 0, puede ser 1, pero va a estar negado. Entonces ellos van a tomar la entrada negada. En realidad lo que vamos a estar revisando es esta tabla de verdad. Y de nuevo la señal del reloj es de 0 a 1. Si tenemos 0, 0 en la entrada, no vamos a tener cambio en la salida. Si tenemos 0, 1 en la entrada, la salida va a ser un 1. Si tenemos 1, 0 en la entrada, la salida va a ser un 0. Y si ambas se encuentran en 1, 1, pues será cambio de estado. Y aquí acabo de recordar que la práctica en el anterior decía SR. Esta es la tabla de verdad para el JK. Se va a tener que modificar eso en las prácticas. Entonces, habiendo revisado el flip-flop JK, ahora vamos a ver las características del tipo D. Y como lo habíamos comentado, para el tipo D es solamente transferencia de datos. En este caso va a entrar un dato nada más. Ese dato se va a transferir desde la entrada hasta la salida y pues va a pasar por las configuraciones, que es muy similar a lo que tenemos en el JK. Igual tendremos la señal de reloj.
Pero lo que nos interesa ahorita es el diagrama de tiempos. Entonces, en el diagrama de tiempos tendremos esta situación. La misma señal de reloj, ya sabemos cómo funciona esa señal de reloj, pero tendremos algo que en la entrada se va a transferir hasta la salida en el siguiente ciclo de reloj. Es muy importante eso, es en el siguiente ciclo de reloj, no en el momento en el que se genera el cambio. Entonces, si observamos aquí, la entrada D es un 1 hasta ese punto. Pero hasta el siguiente ciclo de reloj de 0 a 1 se transfiere dicha información de la entrada hasta la salida. Entonces se alcanza a observar que solamente hasta que se presenta ese flanco, la información va a pasar hasta la salida. O sea, la entrada en este caso vale un 1, pero si no se encuentra en el flanco apropiado, entonces dicha entrada no se va a transferir a la salida hasta que dicha salida tenga ese flanco positivo, como lo vemos acá. En el anterior no existía ese flanco, por eso la salida permanecía en 0. Perdón, por eso la salida no permanecía en 0. Teníamos la salida en 1 y la salida en 1 permaneció hasta que el siguiente flanco obligó a que la salida fuera 0. Entonces es importante recordar que son señales que trabajan con esas transiciones de reloj. Independientemente de lo que estemos haciendo, siempre es recomendable ver la hoja de datos. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, sobre todo en los circuitos o en los diseños que se realicen, porque ya no vamos a estar manejando mucho la hoja de datos de los dispositivos, sino la hoja de datos o la tabla de verdad, perdón, de lo que nosotros vayamos a crear. Por ejemplo, aquí también se metió preset y clear, pero antes se metió las señales asíncronas y revisamos que tendremos solamente señales de entrada para D, el dato que vamos a transferir, y nada más. Bueno, y obviamente la señal de reloj. Entonces, si observan, si por alguna razón en la señal de reloj no existe una transición, o sea, no pasan de 0 a 1 o de 1 a 0, en este caso es de 0 a 1, pues no va a existir cambio. Esa es una de las ventajas que tendremos con este tipo de sistemas, que si no se presenta la señal de reloj, pues no van a cambiar y van a permanecer con esa señal. La práctica 5 también les establece esta tabla de verdad, es una tabla simplificada. Si en la entrada tienen un 1 y está la transición, la salida va a ser un 1. Si en la entrada hay un 0, tiene la transición, la salida va a ser un 0. Por eso decimos que básicamente va a transferir los datos. Lo que sea que ustedes tengan en la entrada va a pasar hasta la salida, siempre y cuando presenten esa transición. Y aquí no recordaba qué es lo que había escrito. Sí, es lo mismo que estaba diciendo. Pasa el dato de la entrada a la salida, pero solamente cuando se presenta la transición. Bueno, en este video vimos dicha información para los flip-flops tipo DJK, sobre todo qué es lo que sucede con las señales de reloj. Para el siguiente video vamos a revisar qué es lo que sucede con las señales asíncronas y qué es lo que sucede cuando se activan dichas señales.